La celebración que nos une hoy, y no solamente hoy, sino que nos une permanentemente, porque es el motivo de la salvación plena para nosotros. Las noticias se han venido dando conforme el Evangelio nos lo registra, nos lo cuenta. Las buenas noticias que son para todo el mundo. Dios había guardado silencio por mucho tiempo, desde que se escribió la última parte del Antiguo Testamento hasta este día, esta anunciación, pasaron 400 años. 400 años en que el pueblo de Dios no escuchó palabra de Dios, que no hubo profeta, que no hubo anuncio. Ahora, llegado el tiempo, las buenas nuevas se dan, se anuncian para todo el mundo. Y que el marco de este evento es la historia, queda claro por lo que dice Lucas en la primera parte del pasaje que hemos leído, que hoy no le dedicaremos tanto tiempo a los primeros 7 versículos. Pero no está por casualidad ahí mencionado quién gobernaba, qué edicto se promulgó que motivara que José y María se movieran de su casa para ir hasta donde debía nacer el Salvador. En resumen, diré que esto es precisamente una demostración de que el Dios es el Señor de la historia y que Dios conduce la historia de tal manera que todos sus propósitos se cumplen. De manera que el mensaje de las Escrituras y el mensaje del Evangelio no está deshistorizado, no está fuera de la historia. Bien que esa es la lucha del hombre moderno, quien considera que el mensaje bíblico es o está descontextualizado de la historia, que es una leyenda, que es un mito que alguien inventó y al que después han seguido generaciones y generaciones. Pero algo que es característico en toda la Escritura es que todo lo que Dios hace, lo hace en la historia y como parte central de la historia. Porque la historia del nacimiento no es otra historia dentro de otras historias o junto con otras historias, sino que la historia de la redención es el hilo central que hilvana toda la historia, que hilvana todos los eventos de la historia. Así que, entonces este es el que nos sirve, hermano. Este es el que nos sirve, hermano. ¿No? Ok, gracias. Disculpen, hermanos. Vamos a entonar otra vez el cántico. Y comenzamos de ahí todo. Bien, decíamos, hermanos, que la historia, esta historia que estamos leyendo, no es una historia, en primera instancia, no es un mito, no es una leyenda, no es algo que inventó alguien y que después se ha seguido por generaciones. Es una historia porque la base de la fe cristiana tiene una base histórica. Pablo, por ejemplo, hablando de la resurrección en 1 Corintios 15, también afirma eso de la resurrección. Que Cristo resucitó históricamente, ese fue un evento histórico y Pablo dice, hay testigos de eso. No solo el círculo cercano del Señor Jesucristo atestiguó esos eventos, también muchas otras personas atestiguaron ese evento
Y Pablo finalmente colocándose a sí mismo diciendo, yo soy testigo de que Cristo resucitó. Porque todos los eventos que conforman la base de nuestra fe cristiana tienen una base histórica, tienen un fundamento histórico. Dios cuando se revela en la historia y se revela como el Señor de la historia. Como Daniel capítulo 2 también lo indica. La historia de las naciones está en las manos de Jehová. La historia de las personas está en las manos de Jehová. Nada escapa al señorío de nuestro Dios. Y Él conduce la historia de manera entonces, decía que la parte central de todos los eventos en la historia es la redención que Dios está obrando en Cristo Jesús. El hilo central, el hilo de oro del Antiguo Testamento es el Mesías que viene, que se une al hilo dorado del Nuevo Testamento, que es el Cristo que vino y el que está por regresar. Esa es la historia de la redención. En derredor de eso, toda la otra historia, las naciones y todo lo demás, encuentra su sentido. Porque cuando desconectamos cualquier evento de esta unidad, pierde precisamente su sentido, su significado. Pero Dios no solamente nos está diciendo que ha nacido un Salvador, sino que esas buenas nuevas son buenas nuevas para todo el mundo. Y por eso, nosotros, como aquellos que por primera vez lo escucharon, se unieron al cántico de los ángeles en un precioso Gloria in excelsis Deo. Nos unimos a ese cántico de gratitud porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, dándonos un Redentor. Un Redentor que ha venido en la historia, un Redentor que es el Redentor de la historia, un Redentor que es el Redentor del cosmos, un Redentor que lleva a plenitud todo lo que Dios creó, porque un día volveremos a esa comunión perfecta que teníamos en el principio. Pero enfoquémonos ahora en esta historia que encontramos en los versículos 8 al 20. El motivo de nuestra alegría y de nuestra gratitud a Dios. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Un bebé no nace inesperadamente. Bueno, puede ser que se adelanten unos días, ¿no? Y algunos se atrasan unos días, ya lo están esperando y no nace. Pero todos tenemos tiempo de prepararnos para el arribo de nuestros hijos. Y es un tiempo emocionante, porque entonces comenzamos a preparar. No sé si todavía en estas épocas las mamás modernas tejan sus chambritas, sus zapatitos. O ya lo encargan por Temu, ¿no? Pero hay que preparar algunas cosas. Los pañales, el lugar, pintarlo de rosita si va a ser niña, de azul si va a ser niño. Bueno, me criticarán por lo que he dicho, porque ya hoy eso dicen que es anticuado. Pero lo que nos rige es la palabra de Dios, no el entorno. Miren qué circunstancia en la que vino el Salvador. En primera instancia, José y María no están en casa. Que la casa siempre es, pues sea como sea, uno dice, es mi casa, ¿no? Me siento cómodo en mi casa. Pero no están en casa. El Señor ha hecho que se muevan de ahí y vayan hasta una aldea que se llama Belén. Ahí pareciera que inesperadamente se dan los eventos del alumbramiento. Dice el versículo 6, aconteció que estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cristo vino en estas circunstancias.
El Rey de Reyes y Señor de Señores nació en esta circunstancia. Dios pudo haber preparado una recepción magnífica. Dios pudo haber invitado a los más grandes hombres de la historia de ese momento. Dios pudo haber anunciado en los mejores periódicos el nacimiento de su Hijo. Pero este pasó desapercibido para el mundo casi en su totalidad. Son algunos que han recibido la anunciación, iniciando por Zacarías, el primero que escuchó el evangelio de que estaba próximo el nacimiento del Salvador, iniciando por el nacimiento de su propio hijo, el heraldo del rey. Después María recibió también la anunciación de parte del ángel. También se reveló el ángel a José para corroborar las palabras que había dicho a María y para mencionar lo que harían después. No es a los grandes hombres, no es a los distinguidos a quienes Dios llama, a quienes Dios invita para ser los receptores de la gran noticia y del gran evento. Dice el texto, había pastores. Dios pasó por alto a muchos testigos honorables, a muchos testigos distinguidos que podrían venir y presenciar el nacimiento del Salvador. En su lugar, Dios escogió a unos pastores. ¿Quién repararía en unos pastores? ¿Quién pondría su atención en unos humildes pastores que estaban en el campo cuidando a sus ovejas? Pastores que eran personas de condición humilde, pastores que eran personas insignificantes para el resto de la sociedad. Porque las personas suelen poner su atención en aquellos que son distinguidos, en aquellos que se hacen notar, en aquellos a quienes incluso quiere seguir. Pero estos humildes pastores están cuidando su rebaño. Personas humildes, personas que están fuera de la ciudad. ¿Por qué el Señor hace esto? En nuestras confesiones y en la misma palabra del Señor, somos instruidos acerca de la humillación de Cristo. Porque el Señor vino en nuestro lugar y se humilló a sí mismo. Siendo Dios mismo, dice la Escritura, no escatimó eso, sino que se vació, dice en Filipenses literalmente el apóstol, se vació a sí mismo, se entregó a sí mismo. Para ser nuestro Salvador tuvo que ser uno de nosotros, uno como nosotros. Por eso la encarnación era ineludible. Porque la encarnación, y por medio de ello llegó a ser uno de nosotros. Ahí está nuestra propia carne. El Señor Jesucristo es nuestra propia carne, es uno de nosotros. Pero a diferencia de nosotros, Él es sin pecado. Pero se humilló a sí mismo por nosotros. Difícilmente uno de nosotros se humillará por otro de nosotros. El orgullo nuestro no lo permite. Somos orgullosos. ¿Por qué yo voy a dejar mi comodidad? ¿Por qué yo voy a dejar mi condición por otro? A veces por eso nos cuesta tanto ser hospedadores, se nos cuesta tanto dar lo que es nuestro a los demás. Dar a los demás lo que nos sobra no nos cuesta trabajo, porque hasta nos hacen un favor, se llevan lo que ya no necesitamos. Pero dar lo que es nuestro, quitarse su abrigo, el que está usando para dárselo a alguien que tiene frío, nos cuesta trabajo. Dios no escatimó a su Hijo y lo regaló por personas que el mundo no pudiera apreciar. Por eso dice la Escritura, ¿qué escogió Dios?
¿Lo sabio del mundo? No. ¿Lo magnífico del mundo? No. Mirémonos unos a otros. Y no somos la crème de la crème, ¿no? No. El mundo puede ser que no le signifiquemos nada, puede ser el mundo vernos y no reparar en nosotros, pero Cristo sí. Dios nos dio a su Hijo. Dios muestra su amor y viene a los suyos, y viene en humildad, viene en una manifestación de humillación para probar plenamente la obediencia de nuestra fe, para que nosotros también no andemos por vista, como dice Pablo en 2 de Corintios 5, sino andemos por fe. Es probable que los mismos pastores estén incrédulos acerca de qué está pasando y por qué a ellos. Porque dice el texto en el versículo 9, cuando ellos estaban en el campo, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Una señal externa sorprendente. El ángel no solamente vino y se presentó. El Señor había venido muchas veces a los suyos. Por ejemplo, cuando se apareció el Señor a Gedeón. Gedeón tenía sus dudas, Señor, si eres tú, porque parece que no hubo ahí una manifestación esplendorosa que dijera sin duda que Él es el Señor. Cuando vino el Señor a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, Josué pregunta, ¿quién eres? ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Josué no tenía una manera tan clara de decir, es Dios que viene a nosotros. Aquí, Dios avala su palabra, la palabra que trae el ángel, por esta señal externa tan maravillosa, avalando el mensaje que aquel enviado angélico trae a estos pastores. ¿Para qué? Para que recibieran el mensaje que estaban escuchando de labios de aquel emisario del Señor. El ángel fue enviado específicamente a ellos. No hay ningún accidente cuando Dios llama. No es ningún accidente que el Señor te haya llamado a ti y que te esté llamando a ti hoy. No hay ningún accidente en eso. No hay la casualidad. No existen casualidades. Cuando Dios te habla, Dios te está hablando a ti. Pero como luego dicen, haces que la Virgen te habla. Pero Dios te está hablando a ti. Dios se dirige a ti. Dios muestra su misericordia hablándote a ti. Y su mensaje es tan maravilloso que se presentó el ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y con razón. Yo también habría tenido mucho temor, mucho miedo. La manifestación del Señor es maravillosa. Pero entonces el ángel, lo primero que dice, antes del evangelio, antes de la buena noticia, el ángel dice, no temas. Podríamos pasar muy rápido a estas palabras, sencillas palabras, simples palabras, no temáis, no tengan miedo. No sé si palidecieron en ese momento, pero si el ángel les está refiriendo a ellos, es porque los está viendo muy espantados. Si Zacarías se vio sorprendido, que era un sacerdote que estaba ministrando en la casa del Señor. Estos hombres humildes, que tienen la gran bendición de que Dios mismo venga a ellos con este mensaje, los consuela precisamente con estas palabras, para que no se vean abrumados con la revelación que están presenciando.
En estas palabras hay un anuncio de misericordia. Dios, porque miren hermanos, qué maravilloso es que haya un encuentro entre Dios y nosotros. El ángel es un emisario de Dios. Y sin duda esta gloria que les rodeó a ellos no alcanza a manifestar toda la gloria de Dios, pero Dios se acomoda a nosotros. Dios viene a nosotros sabiendo nuestra finitud y en nuestra finitud nos habla. Y con estas palabras consuela, no tengas miedo, porque tengo buenas noticias para ustedes. Porque la pregunta es aquí, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Y siendo, porque no eran ignorantes de la palabra del Señor, si miramos a Isaías capítulo 6, cuando el Señor reveló su gloria al profeta, aquel profeta fue sobrecogido en su corazón ante aquella revelación. Esa manifestación de la gloria de Dios. Y dice Isaías, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y que vivo en una sociedad de labios inmundos. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Ante esa manifestación de que el Dios 3 veces santo y de que estamos delante de ese Dios 3 veces santo, eso sobrecoge el corazón. Por eso cuando nosotros estamos en la presencia del Señor debemos guardar reverencia. Es por eso que nuestro culto, hermanos, es reverente. Porque sabemos delante de quién estamos. Y sabemos quiénes somos. Pero a la misma vez el Señor dice, no temas. No es para tu mal. El Señor dice, no temas, no es para tu daño. Al contrario, hay buenas noticias. Y entonces viene el mensaje. Hasta aquí ha sido el acercamiento y muchas cosas han sucedido, pero llegamos al centro del pasaje. ¿Qué tiene que decir ese ángel? Que se ha revelado con esa gloria, que se ha acercado a los pastores y que les ha dicho, no temáis. ¿Cuál es la razón para no tener miedo? El Señor lo dice. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No dice, ha nacido, porque si nos dicen que el vecino tuvo un bebé, pues bien por él. ¿Y nosotros qué tenemos que ver ahí? Pero literalmente dice el texto, ha nacido un Salvador para ti, o ha nacido para ti. Entonces, esto te involucra. Porque no es alguien que está contento, uno se encuentra de repente a personas contentas, algo pasó, y de repente están muy contentas, y de contentas quieren contárselo a todo mundo. Y de manera que somos extraños, nos encontramos y dicen, mira, esto me acaba de pasar. Dice, bueno, yo no sé ni quién me está diciendo, ni qué pasó. Pero cuando las personas están contentas y tienen una buena noticia, quieren compartirla, quieren decirla, quieren anunciarla. Pero aquí está la razón que Dios dice, ha nacido para ti. Te está involucrando. Les está diciendo a los pastores, es para ustedes. Ustedes no están fuera de esto. Ustedes no son meros espectadores. Ustedes no están al margen de los eventos que están sucediendo. Y no solamente les estamos informando, sino esto que ha sucedido para ti. Por eso dice, te ha nacido hoy.
Yo no esperaba eso. Hermanos, nos ayudan con la vela que ya se está aproximando. Os ha nacido hoy. El primer sorprendido es yo. Porque ha pasado algo que yo no esperaba, algo que yo no esperaba participar. Y sucede que ahora esto sucedió para mí. Ciertamente por muchas generaciones las promesas del Señor se leyeron, se repitieron, se tuvieron presentes. Pero yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, esperamos ser testigos del regreso de nuestro Salvador. A lo mejor dicen, no, todavía no, que todavía no venga, tengo muchas cosas que hacer todavía. Pero hemos escuchado desde cuándo que el Señor regresa. Desde niños hemos escuchado, el Señor va a regresar. Dejamos de ser niños, nos volvimos adolescentes y seguimos escuchando, el Señor va a regresar. Pasamos nuestra adolescencia, somos jóvenes, el Señor va a regresar. Dejamos la juventud, nos convertimos en adultos, el Señor va a regresar. Ya hasta ahí llegamos. O muchos nos vamos, como se dice de los hermanos del Antiguo Testamento, murieron sin haberlo visto. Así que mantengamos viva nuestra fe en las promesas del Señor, porque de seguro se cumplirán. No sabemos si las veremos nosotros, las verán nuestros hijos, las verán nuestros nietos, pero de que habrá testigos de su venida. Y benditos aquellos que tengan ese gozo de ver regresar al Salvador. ¿Por qué? Porque no somos extraños, es tu Salvador. El que viene es tu Señor. Así que estamos involucrados. Pero sigue. En la ciudad de David, un Salvador. Ha nacido para ti y ha nacido un Salvador. ¿Por qué necesitamos ser salvados? Tenemos que conocer cuál es nuestra condición. Porque, ¿salvos de qué? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Mucha gente hoy piensa que no necesita un Salvador. Está bien así como está. No necesita nada. Está bien así como está. Pero si supieran que el hombre, el ser humano, está en rebeldía con su Creador, y que la consecuencia de esa rebeldía con su Creador es para su propia destrucción, entonces sí diría, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque no hay. Si miramos a nuestra derecha, ¿quién nos va a ayudar? Si miramos a la izquierda, ¿quién nos va a ayudar? Si miramos incluso a los ángeles, ¿quién podrá redimirnos? Nadie. Nuestra situación es desesperante. Pero es entonces cuando el Señor dice, el que ha nacido hoy, que ha nacido para ti, es tu Salvador. Este es el mensaje que produce el gozo. Que los hombres finalmente tengan paz con Dios y se reconcilien con Dios por la gracia que es manifestada en Cristo Jesús. Si este no es el motivo, todo gozo que experimenta el hombre es engañoso y es de corta duración. Y por eso me refería hace un momento, ¿cuánta gente no está tomando esta celebración de la Navidad para hacer fiestas? Aquí anoche hasta las 3 de la mañana tuvimos, no aquí. No.
pero yo creo que todo el abecedario así de canciones ahí, toda playlist. Y después de esa alegría, después de esa algarabía, sin Cristo, ese gozo no tiene sentido. Porque ¿qué paz hay con Dios? ¿Qué paz con su Creador? ¿Qué paz con aquel que dio la vida? Por eso el Señor Jesucristo dice, he venido para que tengan paz y para que la tengan en abundancia. Porque esa paz no es esa paz existencial, como dice Francis Schaeffer, que el hombre busca, sino es esa paz que aun cuando estemos en conflictos tenemos paz. Porque esa paz significa la reconciliación con el Creador. Esa paz significa que hemos alcanzado la reconciliación con nuestro Señor. Por eso es que resuena, os ha nacido hoy el Redentor prometido, este que fue prometido hace mucho tiempo, y el que restauraría la iglesia de Dios a su condición apropiada. Eso es la paz. Esa es la reconciliación con Dios, y ese es el anuncio que trae gozo. Porque lo reconozcamos o no, lo querramos aceptar o no, le pertenecemos al que nos hizo. Y por eso compareceremos delante de Dios, tanto los que creamos como los que no creamos. Porque el Señor Jesucristo no es Rey solamente de los que creen. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que el reino del Señor Jesucristo no se limita a una porción, a un grupito de personas, sino que Él se manifiesta como el Señor de los cielos y de la tierra, ante quien todo mundo, toda la creación se tiene que postrar. Ahí compareceremos todos. La diferencia, como nos lo dice la Escritura, es que el Señor dirá, bienvenidos los benditos de mi Padre, y a otros, apartaos de mí. Así que el ángel expresó este motivo de alegría, este motivo que produce el gozo que nosotros hoy compartimos con aquellos. Pero también añade una señal. Esto os servirá de señal, dice el versículo 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Ven el contraste aquí, hermanos? Ha nacido el Salvador. ¿Dónde podemos o dónde esperamos encontrarlo? Si este es un gran evento como se anuncia, si este es un gran personaje como el que se anuncia por las Escrituras, luego dice, la señal que tienen para que lo encuentren es que van a ver un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La grandeza del personaje no corresponde a la humildad del lugar, ¿no? Hay un contraste. Pero esta señal precisamente confronta el prejuicio que naturalmente podríamos tener, que naturalmente podrían tener los pastores, que podría obstaculizar la fe de cada uno de ellos. Una ocasión Dios envió a Samuel para que ungiera a David. Él no lo sabía. Él no sabía que Dios quería que David fuera el rey en Israel. Pero Dios le dijo a Samuel, vas a ir y vas a ir a la casa de Isaí, yo te voy a decir. Cuando llegó Samuel, vio a los hijos de Isaí, vio a los mayores, vio su porte, vio su estatura y dijo, seguro es este. Y el Señor le dice, no. Bueno, Señor, este no. Comenzó a ver sus cualidades, ¿no? Habla bien, se mueve con soltura. Seguramente es este. Y Dios dice, no es. Y así va descartando. Porque Samuel
está buscando alguna cualidad, quizá alguna característica que diga, este tiene madera de rey, ¿no? O este tiene algo que lo destaca, va a ser un buen rey. Va descartando. Hasta que no hay ninguno de los que estaban presentes, no queda ninguno, tiene que preguntarle, oye, Isaí, ¿no tienes otro hijo? Isaí dice, bueno, sí, pero pues como es el más chavito aquí entre todos, pues lo mandamos a... Como no es importante, ¿no? Para las cosas importantes, ahí están los mayores, ahí están los que consideramos más importantes las familias, pero este chamaquito ese, mándenlo con las borregas allá, que las cuide, porque no es tan importante para lo que va a suceder aquí. Dios dice, diga que lo traigan, y lo traen. Jovencito. Dios dice, es este. Nuestros prejuicios a veces impiden que veamos la gracia de Dios, que reconozcamos la gracia de Dios, porque Samuel no es el único. Una vez llegó un hombre importante, sirio, a Eliseo, porque tenía una enfermedad muy grave, y le dijeron, no, ahí hay un profeta. Pues vamos a ver al profeta. Fueron a Eliseo y le dijeron, Eliseo, aquí está este hombre que pues quiere que lo sanes. Y le dice, sí, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Háganle cuenta que venía de Tabasco. Y le dicen, ve a los dinamos aquí, te zambulles ahí en el río 7 veces. Dice, hasta acá venimos. Si allá tenemos este río, el Grijalba, el Usumacinta, esos sí son ríos, esos sí son señores ríos. Aquí este pequeñito. Es con la fe, no con la vista. Y el Señor dice a través del ángel a estos pastores, vayan y van a encontrar un niño que si lo ves, no vas a concluir inmediatamente, este es el Rey, este es el Salvador del mundo, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no tienen ni el ambiente, ni los padres, ni el lugar, ni los elementos tienen la pinta de que algo grandioso está aquí. Pero lo que nos guían no son las circunstancias. Lo que guían al corazón creyente no son las circunstancias. Al corazón creyente lo que lo guía es la palabra de Dios. Son las promesas de Dios. De manera que vamos adelante, aunque nuestros ojos nos digan lo contrario, vamos adelante. Abraham, el llamado padre de la fe, se encaminó a ofrecer un sacrificio que seguramente luchó contra sí mismo en el andar hacia ese lugar. Él sabía la petición de Dios. A veces son dolorosos. Los padres de familia saben que a veces las preguntas de los hijos son dolorosas. Cuando no hay nada que comer en la casa y el niño pregunta, mamá, ¿a qué horas vamos a comer? Eso duele en el corazón. ¿Qué le respondo? Pero a veces decimos, hijo, más tardecito vamos a comer. Abraham va con su hijo, sabe la petición que ha hecho el Señor, pero ahí va cuando le pregunta a su hijo, padre, ¿y aquí, cuál es el animalito que vamos a sacrificar? Y le dicen, Dios proveerá. Es el corazón creyente, tomado de la palabra, el que camina. Y entonces cuando ven a ese niño, ven al Salvador del mundo. Esa es la señal. Cuando se ha dicho esto, que es el Evangelio,
Esta es la buena noticia, porque en el versículo 10 precisamente doy nuevas de gran gozo. Ahí está diciendo el Evangelio. Cuando se anuncia el Evangelio, cuando se da el mensaje, repentinamente dice la Escritura en el versículo 13, si ya había abrumado la gloria del ángel a los pastores, pues ahora mucho más, porque apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Un coro celestial, con una sola voz, armonioso, todos cantando este mismo cántico. Es evidente la gracia de Dios para ellos, que su alabanza va al autor de la salvación. Gloria a Dios en las alturas. Cántico al cual nosotros debemos unirnos también, porque debemos mirar a Dios, no a nosotros. Aunque a veces el que recibe el regalo se olvida del que le dio el regalo y se enfoca en el regalo mismo. Pero aquí debemos tener presente de quién recibimos ese regalo y por qué. Porque una vez más, se nos está revelando la gracia de Dios que se nos está dando en Cristo Jesús sin nosotros merecerlo. Para enseñarnos que fuimos redimidos, que fuimos reconciliados, que fue pacificado Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, volviéndonos a esa comunión, para que nosotros podamos orar como nos enseñó nuestro Señor, diciendo: Padre nuestro. En esas palabras, Padre nuestro, ya no hay temor. En esas palabras, Padre nuestro, ya no hay por qué temer. En esas palabras, Padre nuestro, hay una gran consolación, porque el Dios que estaba enojado con nosotros, ahora nos es propicio en Cristo Jesús, que nos enseña que cuando oremos a Dios, digamos: Padre nuestro. Las siguientes palabras se han interpretado de diversas maneras. La versión popular, que seguramente ha escuchado, es que después dice: y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esa es una versión muy popular. Se canta por doquier. Pero el texto no permite esa traducción. Porque el que está anunciando paz, que nosotros no podemos alcanzar, porque nosotros, ¿quiénes somos para poder zanjar esa brecha que hay entre Dios y nosotros, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Entonces nosotros no podemos zanjar esa brecha. El puente de conexión viene de allá, de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Así que entonces, el que está restableciendo la paz entre nosotros, entre Dios y nosotros, no somos nosotros, sino es Dios. La anunciación entonces es que de allá para acá hay paz. Dios, a quien provocamos su ira, como dice Pablo en Romanos 1, nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira y produjimos entonces la ira de Dios, provocamos la ira de Dios. Ese Dios a quien provocamos está estableciendo la paz hacia nosotros. Por eso el reconocimiento que tenemos hoy no es meramente sentimental, porque dice que en estas épocas hay un afloramiento de los sentimientos y de las emociones. También que es por eso la época en que más depresión hay, más problemas psicológicos tiene el hombre. Pero nuestra alegría no es solamente de esa manera, sino es permanente por la buena noticia que se nos da en Cristo Jesús. Hay paz en la tierra. Los ángeles hablan no de una paz exterior cultivada por los hombres entre sí, ¿no? Porque ahora en la oficina todo es paz y amor.
El resto del año, todos ven cómo se sobrepasan unos a otros, ¿no? Ahora sí, en el convivio del grupo de la escuela, todo, vamos a hacer un intercambio de regalos, pero el resto del año, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el gozo? La paz de la cual se anuncia aquí no es esa paz exterior, sino que los ángeles dicen que la tierra está en paz cuando los hombres se han reconciliado con Dios y cuando disfrutan de una tranquilidad interior, porque el anuncio aquí es que ahora yo estoy en paz con Dios y Dios está en paz conmigo. Porque solo obtenemos la paz con Dios cuando Dios comienza a ser misericordioso con nosotros. Solo hay paz cuando Dios quita la culpa de nuestro pecado. Como dice Pablo en 2 de Corintios 5:19, no imputándonos nuestras ofensas. Es entonces cuando comienza a haber paz. Y esa paz que el cristiano experimenta aún cuando haya conflictos. Porque no me imagino al apóstol Pablo estando en la cárcel en Filipos, que lo han azotado, que lo han, un interrogatorio bastante exhaustivo y después puesto en la cárcel y estando dentro de la cárcel puesto en el cepo, que este hombre no esté lamentándose, que este hombre no esté teniendo lástima de sí mismo, sino aún estando ahí, la paz gobierna su corazón, porque un corazón lleno de paz, aún estando ahí, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban cantando. Porque nosotros podemos atravesar grandes dificultades, pero estamos en paz con Dios. Porque podemos tener grandes tribulaciones, pero estamos en paz con Dios. Y esa paz no la hemos establecido nosotros. Por lo tanto, también tiene la garantía de permanencia, porque esa paz la estableció Dios y no nosotros. Descansa en Dios y no en nosotros. Si descansara en nosotros, habría muchas cosas para estar inseguros, pero podemos descansar tranquilamente porque está en Dios, está en Cristo. Concluimos entonces, hermanos. Junto con los pastores estamos nosotros. Junto con los pastores hemos escuchado las buenas noticias, que ha nacido para nosotros un Salvador. Ese Salvador al cual invocamos, ese Salvador a través del cual llegamos al Padre, ese Salvador de cuyas bendiciones nosotros participamos, ese Salvador que es por nosotros, ese Salvador que es Cristo el Señor, el que tiene toda autoridad sobre los cielos y la tierra. En Él hemos encontrado nuestra paz con Dios. En Él hemos sido vueltos a la comunión con nuestro Creador. Ese es el motivo para levantarnos gozosamente y cantar con los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Y esa paz gobierna nuestro corazón y nuestras vidas. Hoy, mañana, pasado, la próxima semana, porque aunque no sea Navidad, este principio gobierna toda nuestra vida. Y por eso miramos hacia el regreso del Señor, también regocijantes y con gran paz en nuestro corazón, porque Dios nos ha bendecido. Siempre que se menciona entonces nuestra salvación, debemos entender que se ha dado una señal para que nos impulse a la acción de gracias y a las alabanzas a Dios. Porque como hemos dicho, la causa de esa paz reside solo en Dios, que se ha complacido en otorgar su favor o su misericordia, que es inmerecida para nosotros, con quienes antes tenía profunda discordia, dice Calvino. Ahora no tememos más. Ahora podemos volver a nuestro Señor y también decirle, Abba, Padre. Inclinemos nuestros rostros
Oremos a nuestro Señor.